Distinguidos amigos, señoras, buenas tardes. Bienvenidos al foro preparado por el Inter-American Institute for Democracy sobre radicalismo islámico en las Américas. Preside la sesión el presidente del instituto, don Carlos Alberto Montaner. Están presentes miembros de nuestro directorio, el embajador Armando Valladares, el doctor César Vidal, el licenciado Iriarte, la doctora Holihan, el doctor Fleischmann. Nos acompaña hoy día especialmente la doctora Leonor, que siempre es parte importante de nuestros eventos. Este foro que hemos preparado para hoy es muy importante por las circunstancias que se viven no solamente en las Américas, sino por la realidad que presenta el mundo en sí mismo frente a lo que es el radicalismo islámico. Vamos a tener 4 participaciones de no más de 15 minutos cada una. En la primera yo voy a hacer una introducción de un marco de referencia con el título de las Américas en el siglo XXI. Después José Breisner, que es un político, un sociólogo y un empresario judío boliviano, va a hacer una exposición sobre los orígenes del radicalismo islámico. El doctor Luis Fleischmann, que es un conocido profesor, académico y experto en estos temas, ha de hablar de la hermandad musulmana en las Américas. Y el grupo de oradores va a ser cerrado por el doctor César Vidal, que es escritor, filósofo, un experto en asuntos de historia, que nos ha de hablar del radicalismo islámico en Hispanoamérica. Después, bajo la presidencia de nuestro presidente, don Carlos Alberto Montaner, vamos a poder intercambiar algunos criterios sobre el tema. Agradeciendo su presencia, entonces, ingreso al tema que me han pedido que presente hoy día, que es las Américas en el siglo XXI, que no es otra cosa que un marco de referencia para la temática de hoy día, el radicalismo islámico en las Américas. Después de la Segunda Guerra Mundial aparece rápidamente la Guerra Fría, el mundo se polariza, América no es ajena a aquello, la América Latina queda en el marco de la Guerra Fría y tenemos una serie de sucesos que dañan la democracia en muchos países. Vienen las guerrillas castristas, vienen las dictaduras militares, pro-capitalistas y pro-soviéticas, ha habido de todo, hasta que en la década de los 70 viene el impulso de la democratización de las Américas. Así se produce con todos los países de América Latina, se acaban las dictaduras de derecha y de izquierda, pero sobrevive una que es la dictadura castrista en Cuba. Después, la situación del hemisferio avanza positivamente en el campo de la democracia, hasta que cae el muro de Berlín y se extingue la Unión Soviética, implosiona la Unión Soviética, y la izquierda latinoamericana se siente sin discurso. Entonces crean el Foro de Sao Paulo por inspiración de Cuba, bajo la dirección de la dictadura castrista de Cuba, y plantean que el eje de confrontación del proletariado contra el capitalismo resultaba insuficiente por la extinción de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, se habían quedado sin discurso político, y entonces buscan replantear cómo esa izquierda ha de buscar un espacio en una política en la que la historia los había derrotado. Deciden multiplicar los ejes de confrontación, sectorizarlos, funcionalizarlos y agarrar pequeños grupos que en ese momento eran simplemente reclamos o aspiraciones sectoriales o funcionales, y empiezan a penetrar el feminismo, el ecologismo, el indigenismo, el regionalismo, cualquier forma de confrontación que permita representar grupos minoritarios para, en principio,
en base a supuestas reivindicaciones, puedan politizar después el tema. La izquierda castrista y la izquierda radical considera la década de los 90 como la década perdida, la década en la que el neoliberalismo, lo que llaman el neoliberalismo, gobernaba prácticamente América Latina, cuando es más bien la década de mayor estabilidad democrática y tal vez de mayor crecimiento de la región. Pero los precios de los minerales, los precios del petróleo, el momento económico que se empieza a sentir a fines de la década del 90 y fines del siglo pasado, termina después cobrando una factura. Pero sucede un hecho histórico muy importante. El año 99 llega al poder democráticamente elegido en Venezuela el comandante Hugo Chávez. Un gobierno inestable, un gobierno al que no se le daba ninguna posibilidad de permanencia democrática en el poder, y rápidamente hace una alianza con la dictadura más antigua del hemisferio, la Cuba castrista, que estaba pasando su peor momento del periodo especial. Técnicamente morían de hambre, había terminado la subvención de la Unión Soviética y hacían 8 o 9 años que no tenían manera de sobrevivir, y todo el mundo democrático estaba esperando que se extinga por consumirse, que se extinga por las condiciones de miseria, las condiciones de falta de producción, de corrupción que son propias a ese tipo de procesos. Pero llega Chávez con el petróleo venezolano y se articula un acuerdo que en principio parece ser un acuerdo político de simpatías y que opera encubiertamente, naciendo el siglo XXI, y que terminaría después presentándose como un fantasma, como un monstruo, como una gran amenaza que iría destrozando poco a poco la democracia en América Latina, expandiéndose primero como proyecto bolivariano, como proyecto ALBA. Hoy día se presenta como socialismo del siglo XXI, cuando en verdad se trata del neocastrismo o del proyecto de recreación del comunismo castrista, que en vez de utilizar el foquismo guerrillero de la década de los 60, utiliza el sistema del foquismo electoral, bajo la técnica de usar el propio sistema democrático para derrotar a la democracia. Ganan elecciones, se disfrazan de populismo, inyectan grandes cantidades de dinero a procesos electorales, desestabilizan gobiernos, se produce la caída de 2 gobiernos democráticos en el Ecuador, uno en Bolivia, en la primera parte de este siglo, con violencia. Después vienen los procesos electorales cargados de ofertas y cargados de manipulación comunicacional y de dinero. Después de eso sobrevienen los cambios de las constituciones, empiezan a aparecer las persecuciones a los políticos de oposición, viene la judicialización de la persecución política, el control de todos los poderes del Estado, la desaparición del Estado de Derecho, y vemos cómo el recreado modelo del castrismo dictatorial de la Guerra Fría en el siglo XXI plantea en las Américas la existencia de 2 Américas, una América democrática, que gracias a Dios es todavía la mayoría, y una América dictatorial que allá por el 2008-2009 era muy poderosa, porque comprometía a los gobiernos de los Kirchner en la Argentina, de Lula y Rousseff después en el Brasil, tenía penetración en el Perú, estaba muy bien entendida con gobiernos de izquierda, que no destrozaban las democracias, pero que sí tenían gran entendimiento en Chile y en Uruguay. Tenían una penetración absoluta en la Bolivia con Evo Morales, a la que le quitaron la condición de república para crear un Estado plurinacional, imponiendo una constitución totalmente venezolana, castrochavista. La Venezuela, que era el eje de aquello, el Ecuador con el gobierno de Rafael Correa, Centroamérica comprometida a partir de Nicaragua, y todo el Caribe penetrado por el tema del Petrocaribe, donde se utiliza todavía el petróleo venezolano para controlar los votos en la comunidad internacional de ese grupo tan importante de pequeños países que en base a la igualdad soberana tienen en una pequeña parcela con muy poca población, una pequeña isla, el mismo voto que los países más grandes y más desarrollados de la región. Esa América que yo describo en un libro que he presentado este año que se llama Las 2 Américas, donde planteo que el eje de confrontación ya no es ideológico,
es un eje de principios de sobrevivencia a los elementos esenciales de la libertad. Es la democracia luchando contra la dictadura. Esa América dictatorial liderada por Cuba, constituida con su base principal por Venezuela y seguida por Ecuador, Bolivia y Nicaragua, ha presentado en el último tiempo una transformación que va más allá de la confrontación dictadura y democracia. Después de lo que hemos visto en los últimos 4 o 5 meses, de lo que hemos visto en este año en Venezuela, de lo que hemos visto cómo a partir de la imposición por la fuerza, la dictadura venezolana se ha mostrado tal como es, como una dictadura abierta, ya no necesita el disimulo de los otros países del grupo, como Bolivia o como Ecuador o como Nicaragua, de tratar de simular democracia. Maduro se ha presentado abiertamente como un dictador, ha manipulado una asamblea constituyente absolutamente ilegítima e ilegal y ha llevado adelante un proceso para hacerse del poder y construir una Venezuela castrista, imponer un sistema totalitario y, como señala en sus comentarios y artículos Carlos Alberto Montaner, terminar de construir y cerrar la jaula totalitaria. Este eje de confrontación de dictadura y democracia, en mi criterio, ha sufrido un avance muy peligroso. La confrontación hoy día es democracia versus crimen organizado, porque lo que podía tipificarse políticamente como dictadura está hoy día cumpliendo todos los requisitos y todos los elementos que están dados por un instrumento firmado por todos estos países, por Venezuela, por Cuba, por todo el mundo, que es la Convención de Palermo sobre el crimen transnacional organizado. Esta convención establece que por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio material. Y dice a continuación: por delito grave se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos 4 años o una pena más grave, y que por grupo estructurado se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas, ni haya continuidad en la condición de miembro o exista estructura desarrollada. Si ustedes ven los videos, las noticias del gobierno de Venezuela violando los derechos humanos, asesinando en la calle, ven que hay más de 5.000 presos políticos torturados por ese régimen, ven cómo a partir de decisiones totalmente espurias han terminado por cerrar la Asamblea Nacional, que era el único órgano, o es el único órgano porque existe legítimo de Venezuela, cómo han perseguido a su propia fiscal, cómo han metido y sacado de la cárcel presos políticos con fines absolutamente de imagen política, han de ver que cada día ese grupo de delincuencia organizada que se hace llamar Gobierno de Venezuela, asociado y penetrado por la dictadura cubana, ha cometido delitos que son mucho más graves que los que describe esta convención. Pero si además de eso ustedes miran las últimas noticias e informes que empiezan a salir de investigaciones de los últimos 10 o 15 años, que vinculan precisamente a Venezuela como el hub, como el eje del tráfico internacional de cocaína, a partir de la droga de las FARC y de la droga del narcoestado de los cocales de Evo Morales, y que esa droga es utilizada como un mecanismo logístico para sostener y financiar grupos radicales de origen islámico en el resto del mundo, verán que esto de decir que el eje de confrontación entre la democracia y la dictadura ha pasado a ser la confrontación de la democracia con los grupos de crimen organizado no es una apreciación exagerada. Si a eso ustedes agregan algunos elementos de los que los oradores profundizarán, como por ejemplo el hecho de que antes de que estos gobiernos del denominado de socialismo del siglo XXI lleguen al poder, no había presencia islámica en algunos países, y voy a hablar por el mío, por Bolivia. Era muy puntual, muy marginal, y han
promovido relaciones con países como Irán, con los cuales no habían relaciones, han cerrado relaciones con el Estado judío, han llevado adelante una política digital desde Cuba para alinear a los países del grupo del socialismo del siglo XXI a los países no democráticos en una línea antiimperialista, aliándose con todo aquel que pueda ser enemigo de los Estados Unidos. Y en esa dinámica han tenido alianzas con Gaddafi en su momento, que financiaba a Evo Morales y le daba premios dinerarios para sostenerlo. Ha recibido Evo Morales al ministro de Irán, buscado por los crímenes de la AMIA en la Argentina, para la inauguración precisamente de lo que hoy se denomina la Escuela Militar Antiimperialista del ALBA en Santa Cruz, Bolivia, donde se pretende cambiar la doctrina de los militares de estos países dictatoriales o de crimen organizado para confrontar al imperio. Han llevado adelante una serie de dinámicas a título del antiimperialismo, el discurso castrista de casi 60 años, donde se han ido posicionando más con algo que está descrito por la Convención de Palermo. Son grupos de delincuencia organizada que están en el poder, y la prueba fehaciente en este año ha sido la actuación del gobierno de Venezuela, del régimen de Venezuela, que ya más allá de las condicionalidades o de los elementos de una dictadura está militando en el crimen organizado. Ahora, ese crimen organizado, y con esto termino, traza vinculaciones muy serias en lo que es el tema del radicalismo islámico, que quiere decir terrorismo, que es terrorismo como delito transnacional, terrorismo que hemos visto expresarse en una cantidad de países de Europa, países del primer mundo, y terrorismo que tiene que tener una fuente de alto financiamiento, pero terrorismo respecto al cual, y se presentarán datos, de nuevo, Venezuela se está constituyendo en un eje, está constituida en un hub, donde no solamente hay una relación de simpatía, sino hay una relación hasta de complicidad y una relación política que, de nuevo, más allá de lo que son las violaciones a los derechos humanos, que son crímenes muy importantes, el genocidio que se ha cometido y se comete en Venezuela, las torturas, la usurpación de funciones, la violación del Estado de Derecho, los crímenes diarios, estamos del narcotráfico que tipifica hoy día a Venezuela y a Bolivia como narcoestados. Ya estamos hablando de terrorismo vinculado al tema islámico. Ese es el marco de referencia de las Américas en el siglo XXI, que en vez de mejorar va mostrando los síntomas de la real gravedad de un tema que a veces preferimos ignorar. La idea que yo quiero dejar es que el eje de confrontación que yo analicé y presenté empezando este año, en el que decía hay dos Américas, hay una América democrática que gracias a Dios es la mayoría, que está confrontada y amenazada por una América dictatorial. Hoy día, por los hechos, por la realidad objetiva que es esencial para el análisis político y sociológico, está reemplazado por un eje de confrontación de una América democrática versus una organización de crimen organizado, un grupo de regímenes de delincuencia organizada que deben ser enfocados en el marco de lo que es la Convención de Palermo de las Naciones Unidas. Gracias. Buenas tardes. El tema del radicalismo islámico, en realidad, la sola definición de radicalismo islámico es una definición muy occidental. Y este asunto lo vemos en toda nuestra apreciación del terrorismo, lo cual ya es un error inicial. Para entender cuál es el método que un asesino serial va a utilizar para matar a su próxima víctima, el detective tiene que meterse en la mente del asesino.
Eso es lo que tenemos que hacer para entender qué quieren, qué es lo que hacen y por qué hacen lo que hacen los musulmanes. Hablamos de islamismo radical, se supone que debería haber un islamismo moderado. ¿Ustedes conocen un Corán moderado o un Corán radical? No, existe el Corán, existe el Islam. Nuestra concepción de moderación es completamente distinta a la que ellos tienen. Un moderado dentro del Islam es un tipo que reza 5 veces al día. El otro es un yihadista. Y la yihad es parte central del Islam. Islam significa sometimiento o subyugación. Elijan el sinónimo que más les guste. Sometimiento a sus leyes, a sus maneras. Y la guerra con el Islam no comenzó la semana pasada, no comenzó con las Torres Gemelas, no comenzó en Niza, no comenzó en Berlín, ni en Manchester, ni en Londres. La guerra comenzó el día que Mahoma inventó su religión. Y Mahoma era un guerrero. Un guerrero que escribió este libro atribuyéndose dotes de profeta, y lamentablemente el Islam es la religión de mayor crecimiento en el mundo, con casi o con más de 1.500 millones de fieles, de los cuales se estima, según los sondeos y los estudios, que 30% son radicales, son yihadistas. 30% significa 45 millones de personas que están dispuestas a matarnos, porque no somos musulmanes. Y los musulmanes tienen un odio particular contra los judíos y cristianos, porque Mahoma se basó inicialmente en la Biblia, en los escritos judíos y cristianos, para crear su religión, porque al fin y al cabo, los musulmanes, los árabes, provienen de Abraham. Entonces no pueden negar esa parte. Y cuando Mahoma decide imponer su religión, crea un pequeño ejército y va de Medina hacia la Meca. Al hacer eso, él quería tomar la Meca, obviamente, pero vio que el ejército mecano era mucho más poderoso que el de él. Entonces firmó un acuerdo, dijo, nos van a ganar, firmó un acuerdo, el acuerdo de Hudaybiya. Este acuerdo de paz no tiene nada que ver con la forma en que nosotros vemos la paz. La palabra salam, paz, en árabe no tiene nada que ver con nuestro concepto de paz. Salam significa tregua. Y Hudaybiya fue el comienzo de una tregua que ellos firmaron. En muchos lugares ustedes van a leer que duró 10 años. En realidad fueron 9 años, 9 meses y 9 días. ¿Por qué? No me pregunten, porque lo he buscado por todo lado, pero no encuentro la fuente por la cual eligió justo que sean 9 años, 9 meses y 9 días. Pero los árabes, cuando van a firmar la paz con alguien y pronuncian la palabra, dicen, como dijo el profeta en Hudaybiya, significa que en cualquier momento va a suceder algo inesperado, porque la paz con la Meca no duró más de 2 años. Cuando vio que los mecanos se habían quedado confiados en que no los iban a atacar, que Mahoma estaba más tranquilo, Mahoma atacó. Y mató a todos los varones y se quedó con las mujeres. En la paz que se firmó con Egipto, entre Israel y Egipto, mencionaron la palabra Hudaybiya. Cuando ellos pronuncian esa palabra, como dijo el promiso la paz, el profeta en Hudaybiya, eso significa que en el momento que ellos se sientan fuertes van a atacar. Hoy se sienten fuertes. Y vamos a entrar en el tema lo más rápido posible. Vamos a reducir 1400 años de historia a más o menos 15 minutos. El asunto es que, como dije al comienzo, el concepto de moderados
no hay, porque no existe laicismo en el Islam. No existe un musulmán laico. Aquellos que son moderados porque en el momento en que ellos se sienten minoría, no les conviene armar lío. Entonces, de repente, si nos encontramos con un musulmán en Latinoamérica hoy en día, o mismo acá en Estados Unidos, vamos a escuchar que nos habla cosas maravillosas de la yihad. Yo tuve un encuentro con un príncipe saudita con el que charlamos sobre el tema y me dijo, pues no hay cosa más hermosa que la yihad. Y yo le escuchaba al tipo y decía, era como si estuviese idealizando algo. ¿Por qué? Porque depende de la interpretación del Corán. El Corán es uno solo y lo que sí existe es, como dije, musulmanes moderados y musulmanes radicales. Hoy en día, lamentablemente, en el mundo occidental, en Europa que lo vemos claramente, un 60% de los musulmanes apoyan la yihad, apoyan el terrorismo. ¿Por qué? Porque según el Islam, el mundo se tiene que someter ante ellos, ante el califato. ¿Qué es el califato? Es la estructura musulmana que domina o que debería dominar al mundo de acuerdo a ellos. Hay varios interesados en ese asunto. El más interesado es Arabia Saudí. Arabia Saudí hace 200 años aproximadamente adoptó una línea de pensamiento musulmana que es el wahabismo, que es una corriente muy extrema que lo que trata de hacer es llevar las palabras del Corán a los hechos cotidianos. Si dice matar, matas. Si dice decapitar, decapitas. Si dices apedrear, apedreas. Y el Corán tiene otras frases que son a veces moderadas, que habla de cosas más pacíficas, más tranquilas. Entonces, si un musulmán ha nacido en Italia, de repente, o en Estados Unidos, o vive en estos lugares, les va a hablar de las partes del Corán bonitas, y si está del lado donde ya son una fuerza, como está sucediendo en Suecia, en Francia, en Alemania, etcétera, donde la población musulmana está excediendo a la población policial, obviamente, y en muchos casos a la población armada, a los ejércitos que tienen. Son muchos. Hay dos formas de yihad, la yihad defensiva y la yihad ofensiva. Hay unos que hablan de una tercera yihad, que es la yihad latente, que es la que cuando todavía no se manifiesta públicamente. En la yihad defensiva, absolutamente todos los habitantes, todos los musulmanes deben participar, hombres, mujeres, niños, no importa la edad, no importa su estado físico. Esa es la yihad a la que convocó Osama Bin Laden cuando sacó su fatwa. Dijo, es una yihad defensiva. Como si nosotros los hubiésemos atacado a ellos. Estamos viviendo, señores, una guerra santa. Lo que yo voy a decir no es políticamente correcto. Y nadie lo quiere decir. Decir que una guerra santa, no hay cosa más horrible que una guerra santa. Yo puedo criticar a Marx y de repente alguien va a salir y va a criticar a Milton Friedman y podemos salir de acá a tomar una cerveza, cenar y seguir siendo amigos y no va a pasar nada. Pero no es lo mismo cuando lo criticamos al profeta Mahoma o él critica a alguno de los personajes que nosotros podemos reverenciar religiosamente. Estamos tocando fibras muy distintas y tocar el Islam desde un punto de vista político netamente es un error garrafal. Hay que entender realmente lo que hay en la mente de esta gente que es educada con esta ideología desde niños. Ellos no conocen de política, ellos entienden de Islam. El Islam gobierna todas las actividades de su vida. Entonces, la yihad defensiva a la que convocó Osama Bin Laden fue porque los Estados Unidos puso una base militar en Arabia Saudí para atacar en la guerra del Golfo a Irak. Y la yihad ofensiva es una yihad donde ya son ellos mayoría, donde ellos tienen la obligación de atacar a los demás para convencerlos, para forzarlos a volverse musulmanes o someterse a sus leyes siendo ciudadanos de segunda categoría, que en algunos lugares, que en algunas épocas lo permitieron pagando impuestos adicionales.
Y en la yihad ofensiva tienen que participar todos aquellos que son hábiles. O sea, mujeres y niños o jóvenes que son, digamos, de cierta edad, que están hábiles, que son fuertes. Y surge algo que es muy importante mencionar en los últimos años. Dije que Arabia Saudita fue el causante de esto y la razón es la siguiente. Arabia Saudita importó el wahabismo hace más o menos algo más de 200 años, pero recién empezó a tomar cuerpo en los últimos 40, 50 años, porque se volvieron muy ricos. Entonces dijeron, señores, ahora podemos nosotros dominar. Y empezaron a crear libros de texto, donde uno está leyendo una lección de biología, de geografía, de temas que no tienen nada que ver con religión. Y en el medio del texto dice, un mártir suicida es lo más cercano a un profeta. Libros de texto para niños de 8 años, de 10 años, de 12 años, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. Un adoctrinamiento permanente con el que lograron dominar el Medio Oriente, África, están entrando en América Latina y definitivamente Europa. El Islam wahabista es el Islam sunita. Hay dos tipos de Islam y este tipo de Islam surge en el momento en que muere Mahoma. Sunitas y chiitas. La diferencia fundamental, hay varias, pero la clave del asunto está en que cuando muere Mahoma, se pelean entre ellos y aparecen los chiitas que dicen, el único que puede ser califa en este mundo es un descendiente directo de Alí. Alí era el primo y yerno de Mahoma que se casó con su hija Fátima. Esos son los chiitas. Los chiitas están en Irán, es donde dominan completamente. Están en Irak, están en Líbano, están en Siria y están en Bahrein. Y después hay grupos chiquititos como por decir el de Bashar el-Assad en Siria, que es chiita alawita. En otras palabras, es de una tribu diferente que tiene algunos conceptos distintos. Son pequeñas diferencias que lo hacen un poquito más moderado porque Bashar al-Assad está casado con una sunita. O sea que es un alawita, es un chiita, pero no tan convincente y por eso recibe el apoyo de Irán. Esto es lo que está sucediendo ahora, acá, en este momento. El Islam sunita es un Islam que es el que adoptó Arabia Saudita, como dije antes, y que proviene de la idea de que hay 4 califas. Uno que fue Abu Bakr, que era el suegro de Mahoma, Omar, Osman y Ali. Y según los sunitas, ellos pueden elegir a su califa, como que eligieron a este que se llama Abu Bakr el-Baghdadi, que creemos que está muerto, porque hace mucho que no hablan. Los rusos dicen que lo bombardearon y que lo mataron. Hace unos 2 meses yo dije que si es que no abre la boca, si no aparece este tipo en los próximos 3 meses, porque está muerto. Y si ustedes se fijan en las noticias, Abu Bakr no apareció por ningún lado. Es interesante que utiliza el nombre del primer califa porque ellos hacen esto. Dicen, además del lugar del origen, Abu Bakr al-Baghdadi, Abu Bakr de Bagdad. Esa es una costumbre. Ellos siempre tienen 2 nombres, ¿no? Un nombre de guerra y el nombre verdadero. Mahmoud Abbas, de la Autoridad Palestina, tiene su nombre de guerra, es Abu Mazen. Tienen su nombre de guerra. Entonces surgió algo que mucha gente a veces dice, ¿de dónde surgió el ISIS? En primer lugar no es ISIS. El nombre es Al-Dawa al-Islamiyya al-Arabiyya al-Sham, y creo que con eso queda claro. Entonces, esto significa Estado Islámico de Irak y el Levante. El único que lo decía siempre era Obama. ¿Por qué? Porque él conoce eso a fondo. No sé si lo hacía a propósito o en contra, eso se lo dejo a criterio de cada uno. No es solamente Siria e Irak, y además es un error que nosotros les pongamos nombres a ellos. Debemos usar los nombres que ellos usan. El acrónimo en árabe es Daesh.
en la forma que yo le estoy pronunciando no es la correcta, y no les voy a decir cuál es la correcta, porque sería bueno que empecemos a utilizar ese nombre, Daesh, porque Daesh, en la forma en que nosotros lo decimos, significa pisoteado, y ellos detestan que les digan eso, porque nosotros lo pronunciamos mal. Y si ustedes recuerdan, en la época de Bush, él nunca hablaba de Saddam Hussein, nunca decía Hussein o Saddam Hussein, él decía Saddam. ¿Por qué? Porque Saddam en árabe significa desastre. Entonces él siempre decía Saddam y eso le molestaba, lo irritaba, ¿no? Entonces hay ciertas cosas. Yo, por ejemplo, yo tengo varios epítetos para Kim Jong-un, pero uno que me gusta mucho es el último que se me ocurrió es puercoespín. Creo que le queda perfecto, ¿no? Entonces puercoespín, a veces cara de glúteo o cosas por el estilo, porque los ofende, son muy ególatras y esas cosas ayudan a que sepan que nosotros somos más fuertes. En todo caso, la diferencia entre los sunitas y chiitas es básicamente esa, pero hay una diferencia adicional entre los chiitas, y es que ellos consideran que el califa tiene que aparecer, que desapareció, que estuvo ya en la tierra y que va a volver a renacer, y se llama el Mahdi, que es una especie de Mesías. Es el mismo concepto. El mismo concepto que el concepto de Mesías que podemos tener judíos y cristianos. Y ellos dicen que va a aparecer y algunos dicen que era el Ayatollah Khomeini, pero eso es otro tema que no viene al caso. Lo que es importante es saber, más o menos, podemos tener una idea de cuál es la diferencia, porque se habla mucho, pero digamos que hay tanto escrito y a veces es tan complejo el tema que no podemos llegar a discernir lo que sucede realmente. El tema, como me dicen que tengo 2 minutos, voy a reducir los últimos 200 años en 2 minutos. Estamos viviendo una guerra santa, estamos viviendo la guerra más peligrosa en la historia de la humanidad, porque nosotros queremos lidiar con esta gente de forma civilizada. No existe forma civilizada. La única manera de ganar una guerra es peleando y aniquilando al enemigo, porque es o la vida de ellos o la vida de nosotros. La guerra es mundial, es cada día más cruenta. Imagínense, yo dije que 30% eran yihadistas, imagínense que sea solo 1%. Son 15 millones. Perdón, eran 450 si era 30%. Para concluir, porque me dicen que el tiempo es oro, el asunto es el siguiente. La solución con los árabes o con el mundo islámico, en el mundo islámico no existe el concepto de nación. Por eso también hay tantos problemas, porque ellos se pelean entre ellos mismos. Son tribales, totalmente tribales. Sunitas y chiitas, alawitas, sunitas wahabitas y salafistas. Tienen distintas regiones, distintas culturas o distintas tribus, etnias. El concepto de nación no existe la nación siria, no existe ese concepto, la nación iraquí. En Irak se han estado matando todo el tiempo. ¿De dónde surgió el ISIL? O el Daesh, como dije. De los soldados iraquíes que eran sunitas. Saddam Hussein era sunita, pero la mayoría en Irak era chiita. Cuando Bush, y yo estuve en esa reunión en Praga, para saber qué cosas iba a hacer en ese momento con Irak, ellos tomaron un concepto equivocado, un concepto occidental, basado en un libro de Nathan Sharansky, que es La guerra por la democracia, algo por el estilo. Él creyó, Nathan Sharansky, que como sucedió en Rusia, que los rusos se volvieron de la noche a la mañana capitalistas y demócratas, o todos los pueblos que dominó la Unión Soviética se volvieron de la noche a la mañana demócratas, que lo mismo podía suceder con los árabes. Eso no existe. Ellos no tienen Islam y democracia, son completamente opuestos. El Islam no cree en el libre albedrío
y para nosotros es lo más sagrado que tenemos. Entonces no existe manera de poder crear una convivencia pacífica con ellos, a menos que haya un cambio muy profundo, muy rotundo, que tiene que ser como un choque de guerra. Ese choque de guerra va a venir y va a ser tremendamente dramático. ¿Cuándo va a suceder? No lo podemos saber, pero cada día está más cercano y hay que ser realista. Es el peligro más grande que tiene la humanidad, porque están metidos en todas partes y pueden haber, cuestión de que a cualquier yihadista, cualquier muchacho, se le ocurre que quiere salir a matar a alguien, agarra un cuchillo y mata a alguien. Y eso es parte de la yihad. Hay mucho más, pero el tiempo es muy breve. Entonces, lo último que quería decir es, pero posiblemente va a surgir cuando en la parte de preguntas y respuestas, ¿cuál podría ser la solución para el Medio Oriente en un futuro? Se los dejo para después, porque le toca, creo que a Luis y después a César, y yo creo que aquí da para charlar bastante. Gracias. Hola, gracias. Gracias, Carlos, por haber organizado esto y a José por haber iniciado esta idea. Primero yo quiero aclarar, y esta es parte de mi presentación inicial, que yo personalmente no juzgo o no miro al Islam en el sentido de qué es lo que dicen las escrituras. Yo pienso que el mirar qué es lo que dice literalmente la escritura puede ser un poquito deceptivo o puede llegar a llevar a malentendidos, porque son escrituras que se escribieron hace muchísimos años. Y realmente yo prefiero juzgar el Islam en un sentido más bien histórico y cómo se da. Por ejemplo, el Islam en la época en España era un Islam que contribuyó mucho a las matemáticas, contribuyó a la literatura, a la filosofía, tuvo gran influencia sobre el cristianismo. ¿Quién lo sabe mejor que César Vidal aquí? En el Islam, por ejemplo, en la época del Imperio Otomano, era un Islam más bien tradicionalista, era una forma de vida, no era un Islam movilizado, no era necesariamente un Islam que llevaba al jihad, sino que se da en una forma más de que eran sujetos de un gran imperio con una vida tradicionalista, donde la religión, lo que hacía la religión era simplemente guiar o tener la forma de vida que uno vivía, de la misma forma que en la Edad Media, digamos, la religión determinó cómo la vida privada y la vida en general de los sujetos cristianos. Yo, en realidad, cuando hablamos de radicalismo islámico, yo lo prefiero comparar con un movimiento totalitario, político, secular incluso. O sea, no necesariamente con una gran religión, como puede ser el judaísmo o el cristianismo o alguna otra, sino con un movimiento político. Y el caso del radicalismo islámico yo lo defino como un movimiento totalitario, y es un movimiento muy específico que surge en un momento muy específico. Y es por eso que yo quería hablar de la hermandad musulmana, que es un concepto bastante volátil, yo diría, la hermandad musulmana, porque es algo no muy definido. Pero en principio, ¿por qué me enfoco en la hermandad musulmana? Porque la hermandad musulmana es la nave nodriza de los grupos extremistas. Si bien hoy en día la nave nodriza de la hermandad musulmana está conflictuada con varios de los grupos extremistas, particularmente Al-Qaeda, ISIS, que hace una semana publicó un artículo en contra de la hermandad musulmana. Pero la hermandad musulmana es la base de lo que yo llamo, o por lo menos la que originó el pensamiento radical islámico de hoy en día. ¿Qué es la hermandad musulmana? Está fundada en 1928 por Hassan al-Banna, que es un hombre cuyo nieto todavía existe y es un profesor en la Universidad Suiza, Tariq Ramadan. En realidad, la hermandad musulmana nace como resultado de la protesta contra la vida secular que generó el colonialismo británico en el Medio Oriente, particularmente en Egipto.
el rey Farouk, que es, digamos, es el rey de Egipto después de que, digamos, por así decirlo, determinado la independencia. Es un rey que más o menos continúa la tradición secularista que se inicia bajo el Imperio Británico. Egipto fue dominado por los británicos. Y por otro lado es también una reacción hacia la revolución secular que toma lugar en Turquía. Y ni que hablar del dominio económico que tenían los británicos en países como Egipto. Albana se refiere a Ismailía, una ciudad donde existen compañías británicas, donde dicen los extranjeros son los reyes y a nosotros los árabes nos tratan como esclavos. Es así que es un movimiento anticolonialista y reenfatizan el tema del Islam en contra del secularismo, tanto secularismo árabe como el secularismo, como la influencia colonialista británica. Es por eso que la Hermandad Musulmana, por ejemplo, apoya a Nasser. Porque Nasser hablaba justamente tenía un discurso antiimperialista y quería liberarse de toda la influencia británica y toda la influencia occidental. Pero a la larga, la Hermandad Musulmana rompe con Nasser simplemente porque Nasser era un socialista, panarabista, secularista y no era una persona religiosa. Ellos creían en el Islam como la solución para la grandeza de la nación árabe y, digamos, para la mejoría individual de cada individuo árabe. A raíz de la represión, Nasser lleva a cabo una represión grande de la Hermandad Musulmana, y a raíz de eso la Hermandad Musulmana abandona la violencia. Renuncian a la violencia, si bien hay otros grupos que se escinden de la Hermandad Musulmana y generan grupos terroristas violentos. Ahora, ¿qué es ¿quién es la persona que dentro de la Hermandad Musulmana, que es el padre del radicalismo islámico moderno? Su nombre es Said al-Qutb. Él no solamente rechaza a la cultura occidental, sino que habla del restablecimiento del poder divino. O sea, habla en contra de Nasser, que dice que es un poder humano, no es un poder divino. Rechaza cualquier forma de vida occidental. Al-Qutb vivió 2 años en Estados Unidos y vio, digamos, la secularización de la posguerra, la libertad sexual, la promiscuidad, lo que él llamaba promiscuidad, y dijo, no, en nuestro mundo una cosa así no va a entrar. Y habla no solamente de reafirmar al mundo musulmán, sino no solamente para reconquistar al mundo árabe, o sea, al Nasser secular hay que convertirlo al hombre árabe hay que convertirlo en un hombre puramente musulmán, y si se puede también generar una contraofensiva, restaurar el antiguo califato e incluso ir y tratar de reconquistar tierra al mundo occidental también, si es que se puede. Esa es la idea de un personaje, Al-Qutb, que es en realidad ejecutado por Gamal Abdel Nasser en el año 1966. Y Nasser obviamente reprime a la Hermandad Musulmana. Créanlo o no, la persona que le vuelve a dar entrada a la Hermandad Musulmana es Anwar Sadat, la misma persona que firma los acuerdos de paz con Israel. Y la razón por la cual Anwar Sadat le vuelve a dar entrada a la Hermandad Musulmana es por 2 razones. Una, porque ellos eran enemigos de Nasser y él decía, yo soy mi propio hombre. Y segundo, porque, contrariamente a Nasser, que era prosoviético, Sadat comienza a desarrollar sentimientos antirrusos, particularmente después de la Guerra de los 6 días. Había una presencia militar rusa muy fuerte en Egipto y resiente la presencia de los rusos, y obviamente qué mejor aliados que la Hermandad Musulmana para rechazar esto. La Hermandad Musulmana tiene ciertos espacios bajo Sadat, pero finalmente la Hermandad Musulmana rompe con Sadat a raíz justamente de los acuerdos de paz en noviembre del 77. Ahora, ¿cuándo comienza acá la influencia de Qutb a influir
esa parte de la hermandad musulmana que es la más radical de Qutb, interesante, sucede en un momento de crecimiento económico en Arabia Saudita y en el mundo árabe. ¿Y por qué crece después del año 73, que fue el boom petrolero? En Arabia Saudita lo que tenemos es de una sociedad tradicional donde era desierto con un poquito de ciudad y un poquito de construcción, de repente hay un boom modernizador debido al dinero que entra y de repente ciudades empiezan a crecer tremendamente durante los 70 y a modernizarse y la gente empieza a tomar patrones consumistas al estilo occidental. De repente quieren su coche lindo y su casa linda y de repente se olvidan de la religión toda. O sea, la gente quiere disfrutar y vivir como un americano, como estos que viven acá en los suburbios. Esto genera una reacción islamista en contra de estos nuevos patrones de vida americanos o occidentales. Y si ustedes recuerdan el primer acto de terror del radicalismo islámico, y yo recuerdo ese día perfectamente, es el asesinato del rey Faisal en Arabia Saudita en el año 75. Yo recuerdo, yo en aquel momento tenía 16 años, pero recuerdo haber escuchado, uy, mataron al rey de Arabia Saudita. Y después un grupo que también se cinde de la hermandad musulmana, Jemaat Islamía, es el que asesina a Sadat, y lo asesinan justamente por verlo, lo llaman el faraón, el hombre secular. Ahora, algo muy interesante en todo esto es que la hermandad musulmana en Egipto, digamos lo que se llama el mainstream, se mantiene más o menos en la época de Mubarak, los persigue después del asesinato de Sadat, cuando Mubarak sube en el año 81, al principio los reprime, pero después les permite desarrollar todo tipo de instituciones, como por ejemplo un sistema de bancos. Y la clase media, y hay por ejemplo financiación islámica a interés bajo, y la clase media se beneficia muchísimo del sistema de bancos islámicos, y la clase media comienza a unirse a la hermandad musulmana. Es en ese momento que la hermandad musulmana empieza a cobrar muchísima fuerza en Egipto, pero lo interesante es que comienza también a cobrar fuerza porque los partidos políticos estaban reprimidos. Y la única forma de protestar, aunque sea pasiva, que tenían los egipcios en contra del gobierno represor, era justamente ir a las mezquitas. El número de mezquitas empezó a agrandar y agrandar y agrandar, y en el único lugar donde se escuchaba como una especie de alivio a las penurias de la gente era justamente en las mezquitas, y ahí la hermandad musulmana comenzó a tener mucho poder. Aún así yo diría de que la hermandad musulmana no es exactamente Al-Qaeda, ni es exactamente... pero obviamente tienen una concepción bastante radical de lo que es la forma de vida, etcétera, etcétera. La hermandad musulmana tiene diferentes formas. En Túnez, por ejemplo, respetan el sistema democrático. La hermandad musulmana sube al poder en el año 2012, es elegida por los egipcios, pero enseguida imponen como un régimen autoritario, lo cual después hay una rebelión en las calles que termina en el golpe de Estado de Al-Sisi. Y hoy en día, digamos, contrariamente, yo creo al otro dato que yo tengo tomado por el Washington Institute for Near East Policy, la cantidad de personas en Egipto hoy en día que apoyan a la hermandad musulmana es más o menos un 15%, lo que pasa es que no hay alternativa política. Bueno, la hermandad musulmana no es solamente partido político como lo es en Jordania o como lo es en Túnez. La hermandad musulmana también apoya violencia. Han apoyado violencia en Afganistán, en contra de los americanos y en contra de los rusos cuando estaban. Apoyan violencia particularmente sunita en Irak. Y por último también apoyan violencia a Hamas. En realidad Hamas, el movimiento de resistencia islámica en los territorios palestinos, es en realidad un derivado de la hermandad musulmana. O sea que la hermandad musulmana puede tomar formas moderadas, pero puede tomar formas extremadamente radicales. Y ahora llegamos a Estados Unidos. Hay un exilio musulmán, obviamente, en el occidente, incluyendo perseguidos de la hermandad musulmana que tuvieron que escaparse de sus países. La hermandad,
En el año 91, una persona que vive en Estados Unidos escribió algo que se llama el memorando explicatorio. Y en ese memorando explicatorio es un memorando de la hermandad musulmana, donde explica cuál es la función de los musulmanes, o cuál debería ser la función de los musulmanes en Occidente. Y la función es básicamente no necesariamente pelear, no necesariamente hacer terrorismo, sino que tratar de usar lo que Gramsci llamaba como hegemonía. Tratar de penetrar la sociedad donde ellos viven y a la vez conquistar las organizaciones musulmanas locales. Recordémoslo, la mayoría de los musulmanes que vivían en el exterior, en Occidente, son gente no necesariamente con una actitud hacia aquí o hacia allá, pero la cuestión era que los hermanos musulmanes deberían conquistar primero el alma de los musulmanes, mismos que viven ahí, y segundo, tratar de influir al gobierno, tratar de influir las políticas de los gobiernos. Y el memorando explicatorio también habla de conquistar las organizaciones musulmanas y finalmente habla también de conquistar la sociedad occidental entera y aplicar lo que llama la ley Sharia. Ahora, lo interesante es que hay gente hoy en día en Washington que simplemente dicen, basado en ese memorando explicatorio, ellos dicen los musulmanes en realidad la hermandad musulmana trata de convertir a este país en otro país islámico. Entonces han pasado leyes en algunos estados de Estados Unidos anti-Sharia, lo cual hay un momento de exageración ahí, porque en este país siempre se invoca a la primera enmienda, que es la separación entre religión y Estado, y es muy difícil incluso que gente que ha tratado de pasar, por ejemplo, oraciones en escuelas públicas, oraciones cristianas, por ejemplo, cuando grupos organizados cristianos evangélicos tratan de cambiar y tratar de poner más influencia cristiana, por lo general son rechazados por una corte. Aquí de repente empezaron a pasar leyes anti-Sharia, imagínense en la Sharia, muy difícil que pase, si no imposible que pase alguna ley Sharia. Pero yo por eso esta parte no me la tomo muy en serio y quizá alguien discrepe. La parte que yo sí me tomo en serio es la parte de cómo en realidad hay un grupo radical que penetra la sociedad y tratan de influir. Y por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Hoy en día la gente de la hermandad musulmana ha tomado, por ejemplo, organizaciones como el Council on American Islamic Relations. El Council on American Islamic Relations, que tiene una sucursal grandísima acá en Florida, fue fundado por gente asociada a Hamas. ISNA, Islamic Society of North America, es una sociedad, es una organización grande ligada a la hermandad musulmana. Tanto CAIR como el Islamic Society of North America fueron encontrados como co-conspiradores no procesables. Ojo que es un concepto legal así medio raro. Si alguien es abogado acá, Carlos, puede explicarlo. O sea, co-conspiradores no procesables en un caso de fraude donde se usaban organizaciones caritativas para enviar dinero a Hamas. Y por otro lado, hay un elemento dentro de la inocencia que hay en este país también. Por ejemplo, Al-Amudi, una persona ligado a Al-Qaeda y ligado a Hamas, era la persona que logró embaucar al Departamento de Estado y el Departamento de Estado lo nombra como embajador musulmán al resto del mundo. Y él hablando en nombre de los Estados Unidos cuando en realidad era una persona que apoyaba al yihad. Ni que hablar de los casos de gente que eran yihadistas con relación con la hermandad musulmana y, por ejemplo, llegaron a ser oficiales del ejército. O sea, y esto es obviamente una directiva que viene de la hermandad musulmana. Ahora, lo interesante es también el tema de las mezquitas. Ya voy a terminar pronto. ¿Cuántos? ¿2 minutos? Está, 2 minutos. Está. ¿Dónde estaba? Perdón. Sí, las mezquitas, por ejemplo, y yo no quiero generalizar, porque hay mezquitas y hay mezquitas, como hay musulmanes y hay musulmanes, pero muchas de estas mezquitas financiadas
por la hermandad musulmana, por ejemplo, tienen un doble discurso. Hacia afuera condenan el terrorismo, pero hacia adentro tienen un discurso más ambiguo. Hoy en día el principal vocero de la hermandad musulmana en la diáspora es una persona que vive en Qatar, que se llama Al-Qaradawi. Todo el mundo puede abrir el internet hoy en día y escuchar sus discursos. Al-Qaradawi dice hay que estar envuelto en la diáspora y hay que estar envuelto en la vida política de cada país donde ustedes viven, pero también de repente entre líneas justifica a los hombres bomba. Y obviamente justifican a Hamas. Y por otro lado, logran tener la simpatía de gente particularmente en la izquierda. Porque ellos también se presentan a sí mismos como víctimas. Y voy a dar un ejemplo. A mí me invitan, como yo tengo cierta representación con ciertas organizaciones judías, a mí me invitan, por ejemplo, a la inauguración de mezquitas. Y esto me invitaron a la inauguración de una mezquita una semana después del ataque en Orlando, si ustedes se acuerdan, contra un gay club, un club gay, donde fue una masacre terrible, o sea, no quiero ni mencionar porque palabras no alcanzan, y escuché el discurso que el imam le daba a la mezquita. Y yo esperaba un discurso donde el discurso del imam a la mezquita fue perpetuar la victimología. O sea, somos víctimas. O sea, la islamofobia es lo peor que tiene este país. O sea, estalla el ataque terrible ese en Orlando y de repente hay una histeria por, uy, ahora va a haber islamofobia o hay ya islamofobia. El discurso del imam, que fue una semana después de esto, fue totalmente en contra de la islamofobia y presentando a los musulmanes como víctimas. Y yo esperaba que este hombre le hable y diga, si ustedes ven a alguien que tiene este tipo de pensamientos radicales y puede llegar a cometer una atrocidad como la que ocurrió en Orlando, levántense y denuncien. Nada de eso fue dicho. Y esto en público, porque a mí me invitaron a esa mezquita. El FBI trabaja con muchos de estos grupos y muchas veces no distingue entre quién es bueno y quién es malo. Ahora, lo que yo quería decir es que hay musulmanes, hay una organización acá en Miami, por ejemplo, que se llama Cosmos. Es una organización que justamente no quiere ser representada por ninguna de esas organizaciones porque se sienten como se sienten avergonzados y son gente que simplemente no se identifican. Hoy en día están surgiendo en Estados Unidos un montón de organizaciones alternativas que simplemente están en contra de todas estas organizaciones bien financiadas por la hermandad musulmana o por gente que pone dinero por la hermandad musulmana. Para terminar un poquito en América Latina, lo que quiero decir. La mayoría hay hoy en día, una de las cosas que obviamente sabemos del memorando explicatorio, es que la hermandad musulmana intenta despertar estas identidades islámicas. Hay una inmigración muy grande, hay mucha gente en América Latina que tiene un origen árabe. Yo no tengo, y yo sé que César se va a referir más tarde a la influencia radical en Hispanoamérica. No tengo datos claros, pero lo que les puedo decir es que hay una organización muy grande en Buenos Aires, en Argentina, que se llama FEREAB, que es la Federación de Organizaciones Árabes. Por años tuvo buenas relaciones con la comunidad judía organizada, incluso bajo los peores momentos del conflicto árabe-israelí, y nunca hubo problemas. Hubo siempre una relación cordial, en muchos casos incluso hacían negocios juntos, porque, por ejemplo, judíos sefaraditas venían de los mismos lugares, venían de Egipto, de Siria, y a veces se volvían como socios en el mismo negocio. De repente, en los últimos años, estoy hablando de los últimos 10, 15 años, hay una radicalización de FERA, de la Federación Árabe, donde ya no quieren saber más nada con la comunidad judía organizada, y también acusan, por ejemplo, a los judíos de tener doble lealtad. Es el típico discurso que viene de la hermandad musulmana. Antisionistas, judíos, doble lealtad, y ni que hablar de antisemitismo. El mismo Morsi, que fue presidente de Egipto, él mismo, por ejemplo, tenía escritos y había dicho en discursos que los judíos eran descendientes de los monos o cosas así. Y no se refería a Darwin, se refería como a los judíos relacionados con Darwin.
Y esto es algo muy peligroso porque la mayoría de los gente de origen musulmán que vive en Sudamérica hoy en día son de origen sunita. Yo creo que no van a tener el éxito ese porque la mayoría están asimilados y eso, pero puede haber cada tanto, ellos pueden tener éxito. Por ejemplo, hubo un ataque terrorista en Paysandú, una ciudad alejada donde nació Almagro justamente, un ataque terrorista donde mataron a uno de los ex líderes de la comunidad judía. O sea, en América Latina hay un potencial donde la hermandad musulmana puede llegar a crear problemas. Y termino diciendo una cosa, y esto sin generalizar porque yo no creo ni que el Corán sea un texto tan influyente negativamente, ni creo que la mayoría de los musulmanes sean gente hostil. Pero hay estos elementos organizados que pueden llegar a ser muy peligrosos, y termino con un dato, que es el dato que vino del Comando Sur, que está basado acá en el Doral, donde dijo que el 10% de la gente que se infiltra desde la frontera sur hacia Estados Unidos son gente de origen sunita árabe, musulmán. Significa de que puede llegar a haber ya una actividad no solamente de Irán que hemos venido denunciando hace tantos años, sino también de estos grupos sunitas radicales que tienen un origen en la hermandad musulmana, pero pueden llegar a ser incluso están relacionados con ISIS. O sea, puede ser que haya o con ISIS o con Al-Qaeda o con uno de esos grupos. De vuelta, para aclarar, yo no acuso a la hermandad musulmana de ser un grupo terrorista, pero sí de tener un discurso tal que puede llegar a incitar al terrorismo. Y, por ejemplo, mucha gente que tenía pertenencia a estos grupos, CARE, ISNA o incluso IFRAN, que es la organización canadiense, han sido encontrados como peleadores de jihad, como luchadores de jihad en lugares como Siria, Irak y otros lados. No fueron muchísimos los casos, pero suficiente como para abrir los ojos. Muchas gracias. Bueno, yo les prometo que sí voy a intentar ser breve y forzosamente va a ser una exposición a vuelo de pájaro. Supongo que van a quedar muchos cabos sueltos, pero espero que quizás, si luego tenemos algunos minutos para preguntas, pues podamos atar algunos de ellos. De entrada hay que decir que hablar de radicalismo islámico es una convención para intentar entendernos un poco, porque en realidad desde la sura At-Saif, es la sura sexta de la leya sexta de la sura novena del Corán, evidentemente se acaba la política de tolerancia hacia otras confesiones religiosas, salvo que acepten una sumisión en el caso de judíos, cristianos y zoroástricos, y el primer Mahoma se acaba. Yo remito a la gente a mi biografía sobre Mahoma, pero por hacer el cuento muy corto, porque es absolutamente obligatorio, la primera etapa de la vida de Mahoma es la de un predicador monoteísta, absolutamente pacifista, monógamo y además anunciante de un próximo fin del mundo, y esa primera etapa, a la que corresponden una serie de suras del Corán, concluye cuando Mahoma acepta marchar a la ciudad de Yatrib, que luego se conocería como Madinat al-Rasul Allah, es decir, como la ciudad del profeta de Alá o del enviado de Alá, que hoy en día se conoce como Medina, y Mahoma experimenta una mutación, deja de ser un predicador y se convierte sobre todo en un hombre de Estado y un guerrero, y cambia su posición hacia otras confesiones y por supuesto cambia su idea de lo que es la violencia. Esto ha tenido consecuencias en el Islam posterior. Si el Islam es hegemónico y cree que puede ejercer un gobierno tranquilo, puede ser relativamente tolerante. Y en ese sentido, pues judíos como Joseph Nassi o Gracia Méndez tuvieron un papel importantísimo. En el caso de Nassi se convirtió en el duque de Naxos dentro del Imperio Otomano, mientras que habían sido expulsados de España.
Es decir, cuando el Islam se siente tranquilo, suele tener una posición que no se parece a nuestro concepto de libertad, tampoco nos vamos a engañar ni a supravalorarlo, pero que puede ser de cierta tolerancia, que han aprovechado distintas confesiones a lo largo de la historia. Cuando hay una situación de crisis, y ahí los paralelos con otras confesiones religiosas, pero con otras ideologías también se dan, el Islam se hace mucho más intransigente, y como existe una base en el Corán en esa dirección, pues desde luego la intransigencia puede acabar siendo verdaderamente sangrienta. En el caso de Hispanoamérica, el radicalismo islámico tiene circunstancias muy peculiares, yo diría que comparativamente positivas. No estoy diciendo que el radicalismo islámico en Hispanoamérica sea positivo, porque no lo es, pero sí que en comparación con otras partes del mundo, digamos que no se dan determinadas circunstancias que radicalizan de por sí más un fenómeno radical. Por ejemplo, en Hispanoamérica no hay una lucha contra una ocupación extranjera. Nosotros tenemos una visión de la ocupación extranjera que varía de una forma que a nosotros nos parece coherente, pero que a ellos no. Es decir, cuando las tropas soviéticas invadieron Afganistán, los talibán eran freedom fighters y Reagan los recibía a la Casa Blanca. Cuando fue Estados Unidos quien invadió Afganistán, los talibán pasaron a convertirse en terroristas. Ellos siempre se ven como luchadores por la independencia de su país y les da igual si matan norteamericanos o si matan soviéticos, están matando invasores. De manera que, por supuesto, en países como puede ser el caso de Afganistán, como puede ser el Líbano, como puede ser Irak o como puede ser Cisjordania, ellos se consideran como luchando contra una ocupación. No voy a entrar en cada una de estas situaciones porque nos llevaría muy lejos y no son iguales, pero por supuesto eso, a Dios gracias, no existe en Hispanoamérica. En Hispanoamérica no hay un grupo de musulmanes que consideren que han invadido su territorio y que se van a radicalizar. Afortunadamente en Hispanoamérica no se da el segundo gran fenómeno de radicalización, que es la quiebra del Estado. En aquellas naciones donde se ha producido una quiebra del Estado, hablen ustedes de Libia, hablen ustedes de Irak, en buena medida de Siria, en algún momento de Egipto, evidentemente la radicalización era inmediata porque se producía un vacío del poder y ese radicalismo, que en muchos casos por supuesto que era terrorista, inmediatamente se lanzaba a la conquista del poder y provocaba generalmente una revolución islámica, una guerra civil que todavía existe en alguno de estos países. A Dios gracias, eso tampoco es algo que vaya a suceder en Hispanoamérica. Salvo que, no sé, el día de mañana la Guayana esté poblada por musulmanes en un 80% y haya una intervención de una potencia extranjera y entonces los partidarios del radicalismo lleguen al poder. Pero creo que a Dios gracias eso no es pensable. Y tampoco en estos momentos en Hispanoamérica es posible el fenómeno de una radicalización que nace de una inmigración masiva, como es el caso de Europa Occidental, donde además la radicalización violenta actúa como un elemento de testación del aguante del poder. Es decir, ahora mismo Suecia, que para algunos en nuestra infancia era el Estado perfecto, está a punto de convertirse en un Estado fallido, porque efectivamente la inyección de inmigración islámica no puede ser ya metabolizada por Suecia y porque además los atentados terroristas que se producen en Europa intentan ver la capacidad de resistencia y de reacción de los Estados europeos. Y de momento lo que van comprobando, y quizá podemos ampliar esto más adelante, es que su capacidad de reacción es mínima. Supongo que para enorme satisfacción. Todos estos aspectos no se dan en Hispanoamérica, es para darle gracias a Dios, es una suerte. Hispanoamérica es especial en ese sentido, pero también tengo que decirles que desgraciadamente la realidad no es solo buena. De entrada, y este es un aspecto que a mí me parece muy importante, a pesar de que los medios han decidido en los últimos tiempos que el radicalismo islámico está en un lado y no en otro, es decir, de pronto hemos descubierto que Arabia Saudí es un país, no vamos a decir democrático, pero vamos, simpático, aseado, se duchan todos los días, están dispuestos a colaborar con Occidente, mientras que los iraníes son evidentemente perversos. La realidad es que el radicalismo islámico en Hispanoamérica va de la mano tanto de Arabia Saudí como de Irán. Y en ese sentido son dos formas de Irán con una enorme ansia de expansión espiritual y política, que además en el caso de Irán es especialmente triste, porque a fin de cuentas Arabia Saudí históricamente siempre ha tenido una visión expansionista, pero el Islam chiita hasta Jomeini siempre mantuvo a los clérigos fuera de la política.
y en ese sentido era una cosa extraña. Bueno, eso desgraciadamente pasó a la historia y hemos ido a peor. Los islamistas hasta el día de hoy han utilizado Hispanoamérica como base, sobre todo para obtener financiación y para desarrollar una logística. En los dos casos, yo creo que el peligro de la logística y el peligro del futuro es muchísimo mayor de lo que hasta ahora podemos deducir. Por ejemplo, los antecedentes de ese Islam radical en Hispanoamérica son escasísimos. Y esto es lógico porque, como muy bien decía Carlos hace unos minutos, no hay población musulmana. Y, lógicamente, si la población musulmana es escasa, y en muchos casos a lo mejor eran incluso inmigrantes de cierto nivel profesional, libaneses, sirios, etcétera, palestinos incluso, pues hombre, la idea de la radicalización no parecía muy lógica. Es verdad que, por ejemplo, en los años 70 la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, intentó levantar fondos en Hispanoamérica, sin mucho éxito. Se abrazó con los sandinistas por eso de lo que se denomina convencionalmente la lucha antiimperialista. Es verdad que ha habido grupos antisemitas, por ejemplo en Argentina, que mantenían una cierta relación con estos grupos, pero la verdad es que los antecedentes son muy escasos. La situación empieza a cambiar, sobre todo en los años 80, con la llegada de Irán y sobre todo con la llegada de Hezbollah. Hezbollah es un grupo enormemente peculiar. Existe una división entre si es una milicia o es un grupo terrorista. Para ser sinceros, yo creo que es una milicia que comete crímenes de guerra y perpetra atentados terroristas. Creo que esa sería la definición más exacta. No es un grupo terrorista como el IRA o como podía ser ETA en España, lo cual ya sería bastante malo. Hezbollah tiene mucha más entidad que un simple grupo terrorista, aunque practique también el terrorismo, y nosotros podemos contemplar con horror a Hezbollah, pero hay una parte del mundo islámico que lo contempla con admiración, porque Hezbollah ha batido en el campo de batalla al ejército de Israel. No en una guerra convencional, no en una batalla convencional, pero al final Hezbollah no solamente consigue imponerse a Israel, sino que Israel se retira del Líbano. Y quisiera decirles que una de las películas que ha tenido más impacto en Israel, gran película además, de cine bélico y de cine político, una película israelí que se llama Beaufort, donde se describe la situación de una guarnición israelí en el territorio libanés, pues es muy apreciada en Israel porque es una buena película, insisto, pero ha tenido una enorme repercusión en el mundo islámico porque al final la gente de Hezbollah se impone al invasor israelí, de acuerdo a su discurso político. En ese sentido, y me parece importante, Hezbollah puede tener en estos momentos en Hispanoamérica alrededor de 100 de operativos, lo cual no es exagerado, pero es una cifra inquietante. Y ese 100 de operativos está distribuido en una docena de naciones de Hispanoamérica, pero hay algunas más importantes que otras, y esto no tiene ningún género de duda. Brasil, Venezuela, Argentina o Chile tienen operativos de Hezbollah. Y evidentemente los operativos de Hezbollah persiguen distintas cuestiones. En algunos casos persiguen mantener por lo menos una buena relación diplomática con ciertos regímenes, y en febrero de este año a Tarek al-Assimi, uno de los personajes centrales de la dictadura venezolana, el Departamento de Estado de Estados Unidos le congeló sus posesiones por la sencilla razón de que mantenía relaciones con Hezbollah, también con el tráfico de drogas, pero mantenía relaciones con Hezbollah. Y hay una zona, yo diría que, en fin, de escaso imperio de la ley, si es que hay alguno, que es lo que se llama la frontera triple entre Argentina, Brasil y Paraguay, a unos 1.500 kilómetros al norte de Buenos Aires, donde Hezbollah cuenta con una base que es la mayor base que tiene fuera del Líbano. Con lo cual, en estos momentos, Hezbollah, digamos que no hace todo lo que podría hacer, cosa que es para agradecer al Altísimo, pero evidentemente tiene un poder potencial que no es pequeño. ¿Qué está consiguiendo Hezbollah en esta fortaleza? Bueno, esto es difícil de saber porque calcular los ingresos que pueden derivar de ayudar al tráfico de drogas, a la venta de armas, a la falsificación de moneda, etcétera, dado que no suelen publicar su contabilidad ni someterla al Estado los grupos terroristas, es difícil de saber.
Hay quien calcula que puede haber unos ingresos que alcancen los 20 millones de dólares al año, pero esto no pasa de ser inferencia. En cualquiera de los casos, no cabe la menor duda de que en un lugar estratégico dentro de Hispanoamérica, Hezbollah cuenta con una de sus fuentes de financiación. Seguramente pequeña en términos comparativos en su presupuesto, pero una fuente de financiación y además con una relación estrecha con alguno de los gobiernos. Lamentablemente, Hezbollah, que es una milicia, una guerrilla libanesa con una trayectoria de terrorismo y que además cuenta con el paraguas protector de Irán, no es ni mucho menos la única entidad que se dedica a este tipo de actividades, porque Arabia Saudí seguramente gasta muchísimo más dinero que Irán en ir extendiendo el radicalismo islámico a través de su visión del Islam, que es el wahabismo, que es, si ustedes quieren, una lectura fundamentalista o purista del Islam, pero que en cualquier caso en estos momentos significa una potenciación internacional tremenda. Desde luego en Europa los grupos terroristas que actúan todos derivan de un respaldo de Arabia Saudí. Es decir, no hay grupos que dependan de Irán, lo cual no quiere decir que Hezbollah en algún momento no pueda atentar en Europa, no es imposible, pero evidentemente ese respaldo es mucho mayor. Y seguramente el momento de oro de Arabia Saudí, por lo menos en cuanto a sus relaciones públicas, fue cuando en el año 2000 consiguió que Saúl Menem inaugurara una gran mezquita, la mayor mezquita de toda Hispanoamérica, en Buenos Aires. Es decir, en ese sentido no cabe la menor duda de que tenía un respaldo bastante claro, que luego ha continuado con personajes que ocasionalmente aparecen en los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, Adnan Eskukriyuma, que es saudí y que además es un operativo de Al-Qaeda, pues es uno de los personajes que no solamente está en la lista de los más buscados del FBI, sino que además es un personaje que tenía su base en Guayana y su padre, por ejemplo, construyó una de las mezquitas de la Guayana. En este sentido, el elemento económico, el elemento logístico, yo diría que en menor medida el diplomático, pero claro, siempre que aparece un iraní por Hispanoamérica llama mucho más la atención que la existencia de la base de Hezbollah, son relativamente importantes y afortunadamente, y aquí sí que Hispanoamérica ha tenido suerte, los ataques terroristas han sido limitados. Cualquier ataque terrorista es una gran tragedia. Es más, tengo que decir que los dos grandes ataques terroristas, que además yo creo que hay pocas dudas de que están relacionados con Hezbollah, fueron ataques verdaderamente multitudinarios. Y además no ataques casuales, sino respuesta a acciones. Por ejemplo, en el año 1992, las Fuerzas Armadas de Israel dieron muerte al que era secretario general de Hezbollah, que era Abbas al-Musawi, en Líbano, y esto, como era de esperar, provocó las represalias de Hezbollah. Hezbollah, lógicamente, no tenía la menor intención de hacer esto en un escenario más sensible y al final acabó sucediendo algo que es una desgracia que se ha repetido y que yo creo que desgraciadamente puede volver a repetirse. En este caso, la respuesta de Hezbollah pues fue un atentado bomba contra la embajada israelí en Argentina un mes más tarde. Aquí hay un golpe y vamos a devolver el golpe. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En el país que tiene la comunidad judía más importante del continente, con la excepción de Estados Unidos. Eso es exactamente, por cierto, murieron 28 personas, hubo 220 heridos. Se consideró que era el ataque peor de la historia de Argentina y lamentablemente ese dudoso título desapareció cuando en 1994, 2 años después, se produjo el atentado de la AMIA. El atentado de la AMIA, que ustedes saben que era la mutualidad argentina-israelita, se llevó por delante un edificio de 7 plantas, mató a 85 personas, hirió a centenares. Es la peor matanza masiva contra una comunidad judía de la diáspora desde el Holocausto y lo grave del asunto es que además demostró hasta qué punto ese radicalismo islámico contaba con instrumentos diplomáticos para que no se hiciera justicia y no se persiguiera a los culpables. Y en ese sentido, pues efectivamente, no solamente es que en un momento determinado el responsable del atentado contra la embajada israelí en Argentina se pudo marchar tranquilamente a la isla Margarita, que es uno de los lugares preferidos por los islamistas radicales, sino que el 18 de enero de 2015
Alberto Nisman, que era el fiscal que se ocupaba en Argentina de intentar revitalizar una más que agonizante, yo diría que prácticamente muerta, investigación sobre la AMIA, y que al parecer había dado con pruebas que incriminaban a Cristina Kirchner y a otros funcionarios argentinos no de estar implicada en el atentado, pero sí de tener datos más que fehacientes de que Hezbollah, con el respaldo de Irán, era la responsable del atentado de la AMIA. Al mismo tiempo, pues había procedido a cubrir estas pruebas y, desde luego, a intentar llevarse lo mejor posible con Irán. Ustedes saben que en un momento determinado Nisman apareció muerto. Diría que nos sumergieron con noticias sobre lo que podía haber sucedido, incluido el suicidio, pero la verdad es que los indicios en el sentido de que alguien quiso silenciar a Nisman, muy posiblemente desde el gobierno argentino, y que las razones no eran otras, nada más que el hecho de que Cristina Fernández de Kirchner estaba cubriendo a los terroristas, parece que tienen poca posibilidad de ser discutidos. ¿Cuál es el peligro real que existe en relación con el radicalismo islámico en Hispanoamérica? Yo diría que es un peligro considerable, sobre todo de cara al futuro. Es decir, existiendo una situación presente que es inquietante, sin embargo, los peligros potenciales son mucho mayores. Es decir, en estos momentos, lógicamente, la extensión del radicalismo islámico es limitada porque no hay una inmigración islámica. Hispanoamérica no tiene al otro lado, ninguno de sus países al otro lado de la frontera, a Marruecos ni a Argelia. Es un país que está separado de países de mayoría islámica por un continente y eso realmente es un aspecto a favor. Y por otro lado, además en Hispanoamérica no existen los alicientes que hay en Europa para que se produzca una inmigración masiva. Es decir, no hay ningún país, por ejemplo, en Hispanoamérica donde se pueda producir una situación como la que sucede ahora mismo en Cataluña, en España, que ha sido objeto de uno de los últimos atentados terroristas, donde de los 2 millones de musulmanes que hay en España, 1 millón vive en Cataluña, porque el gobierno nacionalista de Cataluña decidió que como los musulmanes no hablaban como lengua madre el español, aprenderían antes el catalán y por lo tanto no había que recibir, por ejemplo, a bolivianos, peruanos, ecuatorianos, y que era mucho mejor recibir a gente de Marruecos y Argelia. Con lo cual, Cataluña tiene 1 millón de los 2 millones de musulmanes que hay en España. En el caso de los marroquíes, el 80% de los marroquíes de Cataluña viven de subvenciones públicas. Esta situación, a Dios gracias, no me parece que vaya a ser posible ni en Argentina, ni en el Brasil, ni en ningún otro sitio. Es decir, ni hay cercanía geográfica, ni existen esas situaciones. No creo que tampoco se vayan a producir operaciones armadas como las que suceden en países del norte de África o de Oriente Medio, porque efectivamente se da la circunstancia que hay relaciones, por supuesto, sobre todo por parte de gobiernos de carácter totalitario, les entusiasma abrazarse con otros gobiernos de carácter totalitario, aunque no sean de izquierdas, por eso de la lucha antiimperialista y la resistencia contra el imperialismo yanqui, toda esta verborrea, pero lo cierto es que no existe eso. Pero sí existen 2 peligros claros ahora mismo, que yo diría que además son peligros de aumentar la situación, pero que ya en estos momentos existen. Uno es el peligro que yo llamaría económico-logístico. En estos momentos hay un blanqueo de dinero que en parte al menos se destina a la financiación del terrorismo islámico. Y ese blanqueo de dinero está teniendo lugar en el subcontinente hispanoamericano. Por supuesto, se puede insistir en que comparado con el dinero que le puede dar Irán a Hezbollah o Arabia Saudí para financiar distintas actividades, es una cantidad pequeña, seguramente en términos proporcionales lo es, pero no es algo que se pueda despreciar el hecho de que hay blanqueo de dinero, actividades ilegales, como puede ser la falsificación de moneda, el tráfico de drogas, que financian ese terrorismo. Insisto, será una pequeña proporción, pero no es una situación baladí ni una situación despreciable. El segundo peligro real que existe, aunque de momento haya sido muy limitado, son los atentados terroristas. Es más, yo diría que existe un peligro especial para las comunidades judías, aunque lógicamente los atentados terroristas pueden dirigirse en todas direcciones, y si me piden que afine más, yo, si fuera un judío que viviera en Argentina, no me sentiría especialmente tranquilo.
en el sentido de que es una comunidad más fuerte, que ofrece más posibilidad de golpear y que además la repercusión puede ser mucho mayor. ISIS y Al-Qaeda ciertamente tienen pocos operativos para hacerlo, pero eso no dice que sea imposible. Hezbollah posiblemente se enfrentaría con represalias. Yo personalmente estoy convencido de que no se han producido más atentados por el temor a las represalias que vendrían de esos atentados, y no se ha vuelto a repetir la AMIA pues por esas razones, aparte de la seguridad que se haya articulado en ese sentido. Pero desde luego yo creo que no tiene la menor duda que efectivamente estarían muy focalizados en intereses y en vidas judías. No solamente eso, me atrevería a decir además, y esto es bastante importante, que de hecho, si no se han producido más atentados, aparte de la parvedad de recursos de los grupos islámicos, es sobre todo por el miedo a la respuesta. Por ejemplo, en el año 2010, un virus informático que se llamaba Stuxnet provocó un auténtico caos dentro de uno de los lugares donde se albergaban centrifugadoras atómicas en Irán. La respuesta de Irán, que lógicamente tenía que responder, porque dentro del agresivo mundo internacional, si te abofetean, por lo menos tienes que hacer un amago de que vas a responder. La respuesta de Irán fue bastante moderada, es decir, no eligió responder de manera proporcional a Estados Unidos. Lanzó algún ciberataque sobre Aramco, que es una compañía petrolera de Arabia Saudí, y se cargó centenares de ordenadores. Hizo cierto daño a algunos lugares de financiación de Estados Unidos que tenían que ver con el petróleo, pero la verdad es que el ataque de Stuxnet, más allá de decir no nos podéis pisotear impunemente, no nos podéis atacar impunemente, no fue respondido de manera proporcional. Peor que esta situación hasta ahora, para mí, es la cobertura que puede haber para acciones terroristas futuras. Por ejemplo, Tariq al-Assami está entregando pasaportes venezolanos a gente de Hezbollah y a ciudadanos de países de Oriente Medio. ¿Que esto puede tener un efecto limitado? Es cierto, puede tener un efecto limitado, pero facilita enormemente la penetración en países donde se quiera cometer un atentado terrorista. Es lo mismo que ha sucedido, por ejemplo, con el caso que mencionaba antes de Adnan al-Eskukriyuma, que es uno de los operativos de Al-Qaeda, que se ha movido con un pasaporte de Guyana sin ningún tipo de problemas y que incluso ha cruzado la frontera entre Estados Unidos y México para reunirse con islamistas en Texas. El poder entregar pasaportes impunemente es algo maravilloso. No les quiero contar si además, como sucede con mucha de esta gente, tienen contactos en Trinidad y Tobago, que cuenta con un pasaporte que permite viajar por todo el Caribe sin ningún tipo de visado, y que en un momento determinado, llegados a Bahamas, permite dar un saltito y llegar al sur de la Florida. En ese sentido, insisto, los peligros potenciales son más que la historia en estos momentos, pero es que los peligros potenciales son serios. ¿Qué hay que hacer? Y voy a tomar en esto solo un par de minutos. ¿Qué hay que hacer ante estas amenazas de carácter potencial? Había una escena en un western que se titulaba Los Siete Magníficos, en que el actor Steve McQueen en un momento de la película decía: conocí un hombre que una vez se lanzó desnudo sobre un cactus. Y cuando le pregunté ¿por qué has hecho esto?, me dijo: cuando lo hice me pareció una buena idea. Y esto lo decía Steve McQueen para justificar que se hubieran metido en el tremendo fregado de defender a un pueblecito de mexicanos contra unos bandoleros. Me temo que el enfrentamiento con el terrorismo islámico está lleno de gente que en un momento determinado se lanzó en un macizo de cactus y lo hizo porque le parecía una buena idea. Primero, yo creo que sería enormemente sensato, pero tengo que decir que no es lo que estoy viendo en el panorama internacional, darse cuenta de que pensar que hay un radicalismo islámico bueno y un radicalismo islámico malo es un gran error. Seguramente parece una buena idea cuando uno se lanza sobre los cactus, pero esto es tremendo. La idea en su día, y en fin, para que nadie se sienta ofendido como el padre de la criatura, es una idea que tuvieron las SS.
Es decir, las SS pensaron en un momento determinado que utilizar al Islam para disolver la Unión Soviética iba a ser práctico. A ellos les pareció una buena idea. El problema es cómo esta idea la han ido copiando posteriormente regímenes políticos y naciones muchísimo más dignas que el Tercer Reich. Seguramente cuando en Israel decidieron ayudar a Hamás como contrapeso a la Organización de Liberación de Palestina, lanzarse sobre los cactus era una buena idea. Viendo lo que ha pasado después con Hamás, que entonces había quien pensaba que era una especie de Cáritas, pero con el Corán en vez de con el Evangelio, evidentemente la decisión no fue muy buena. Y seguramente cuando en un momento determinado hubo quien decidió respaldar al Talibán, pues era una magnífica idea, porque el Talibán estaba combatiendo contra la Unión Soviética. Seguimos combatiendo contra los talibán y la Unión Soviética afortunadamente pasó a la historia hace décadas. Y en este sentido, en un momento determinado, cambiar de una posición, yo creo que bastante sensata, como la que tenía Donald Trump antes de llegar a la Casa Blanca, en el sentido de señalar que Irán era un peligro, pero también Arabia Saudí y otras monarquías del Golfo, a la idea de que Irán sigue siendo un peligro, pero de pronto Arabia Saudí y las otras monarquías que están sosteniendo, por ejemplo, a los grupos terroristas que actúan en Europa, es una buena idea, pues es lanzarse de nuevo a los cactus. Y en ese sentido, seguramente tenemos que repensar la política si es que efectivamente queremos en algún momento salir del fuego y no arrojarnos sobre las brasas. En segundo lugar, y esto me parece muy importante, hay que reconocer la inmensa capacidad de captación del radicalismo islámico. De nuevo, el caso de Hispanoamérica no es Europa, afortunadamente, pero su entrada en la universidad, su posibilidad de captar en un momento determinado sectores de la política a través de la diplomacia, su peso en las ONGs, y en este sentido, algunas de esas ONGs, de nuevo no es el caso de Hispanoamérica, pero es el caso de Europa, están hasta financiadas ya no por los Estados, sino por la propia Unión Europea, o la aceptación de palabras mordaza como islamofobia, que reconozco que es una palabra con una capacidad enorme de mordaza, no lo utilizan solo los musulmanes. Tú en estos momentos te quieres defender de cualquier cosa, le añades la palabra fobia detrás y eso coloca al que no piensa como tú en una pésima situación ideológica y mediática. El no reconocer esa capacidad de influencia, que es creciente, yo diría que ha sido muy acelerada en los últimos años, es muy peligroso, porque además, y señalaba muy bien Luis el hecho de que los hermanos musulmanes o la hermandad musulmana tienen una capacidad de predicamento sobre las poblaciones musulmanas en Hispanoamérica, además de eso hay una captación enorme en el caso de terroristas, que en un porcentaje no pequeño son latinos, y además de origen católico, no porque sean de origen católico, sino porque la mayoría de los latinos son católicos. Y en ese sentido, cuando uno examina buen número de los terroristas islámicos que hay en Estados Unidos, pues son señores que se apellidan González y García, que evidentemente no son apellidos árabes. Tercero, hay que tener muy claro que los ataques terroristas podrían desarrollarse desde Hispanoamérica y en Hispanoamérica. Esta no es una realidad ahora. Ha habido excepciones dramáticas, pero es algo excepcional. Pero es que puede ser en el futuro. Y tengo que decir que los atentados terroristas son muy fáciles. No voy a explicar aquí media docena de maneras de cometer un atentado terrorista, entre otras cosas porque nos graban y uno no sabe si podrían utilizar la información, pero tengo que decirles que los atentados terroristas ahora son infinitamente más fáciles de perpetrar que hace 30 años o que hace 20 años. Entre otras cosas porque ya no se necesitan bombas, no se necesita llevar un maletín con armamento nuclear, etcétera, etcétera, pero evidentemente se han ido descubriendo formas de atentado terrorista, no solo atropellar a la gente desde una furgoneta, que son mucho más fáciles, que no exige logística y tampoco exige una especial preparación, exige solamente estar convencido de ello. En cuarto lugar, y esto es bastante importante, yo creo que ese enfrentamiento con el radicalismo islámico implica también un control sobre la inmigración. Y esto, de nuevo, en y desde Hispanoamérica.
en la medida en que Hispanoamérica filtre a sus inmigrantes y en la medida en la que en Estados Unidos se siga produciendo una filtración, y sea una filtración de cierta habilidad, que lógicamente no puede ir hacia los musulmanes en bloque, porque además eso provoca problemas legales de no pequeña envergadura, pero que tiene que pasar por alguna forma de filtro, disminuiremos ese riesgo. En la medida en que no exista ese filtro, por supuesto, el riesgo se incrementa en Hispanoamérica, pero llegará hasta nosotros. Y el paso de la frontera, a veces no solamente es el paso de la frontera del Río Grande, sino que simplemente puede ser el aeropuerto de Nueva York. Y esa es una cuestión que tenemos que abordar. Yo sé que es desagradable, pero no tiene más remedio. En quinto lugar, y esto todavía me parece más claro, tenemos que identificar cuáles son los objetivos claros. Es decir, yo creo que va a ir, lamentablemente, si este fenómeno no se detiene, vamos a ir asistiendo a una ampliación del angular de los objetivos, pero yo creo que en un primer lugar, si vuelven a producirse este tipo de atentados, si se ha producido alguno, los objetivos van a ser judíos. Esto va a tener una ampliación en un momento determinado fuera de ese ámbito de intereses y de vidas judías hacia otros colectivos, y habrá un momento en que cualquier sujeto de la sociedad se va a encontrar con ese peligro, de manera que hay que contenerlo ahora, que todavía puede resultar relativamente identificable. Y en este sentido quisiera concluir de una manera brevísima, en unos segundos. El problema del radicalismo islámico en Hispanoamérica ahora mismo es un problema relativamente reducido, identificable y con un tratamiento relativamente sencillo. Pero mañana puede ser un problema mucho más grave, mucho más difícil de identificar, mucho más difícil de combatir y desgraciadamente no limitado a Hispanoamérica, porque Hispanoamérica se convertiría al fin de cuentas en la plataforma desde la que los ataques se podrían producir de una manera mucho más masiva y mucho más peligrosa de lo que puede pensar el ciudadano medio en los mismos Estados Unidos. Muchas gracias.